escuchen, o sea, que la lean también juntamente conmigo, pero que la lean atentamente. ¿Están de acuerdo? Es Juan, capítulo número 4. Vamos a leer del capítulo 4, versículo 1 al versículo número 42. ¿Alguno de ustedes ha leído este pasaje antes? La hermana de Mar, hermana Maggie, sí. Caro, chicas, ¿lo han leído antes? No, ¿verdad? Como yo sé que para muchos de ustedes es la primera vez que lo leen, voy a irlo explicando tratando de hacerlo de una forma muy clara, porque hay muchos detalles que debemos considerar. Estamos hablando de Jesús, de un encuentro que tiene con una mujer que es bastante particular, y ya en el grupo les habré mandado lo que es el tema. Bueno, aquí está en la pantalla Jesús y la mujer samaritana, tal y cual está el encabezado en sus Biblias, ¿de acuerdo? Entonces les pido que lo leamos juntos, que lo leamos atentamente y lo leamos poniendo toda la atención que puedan tener, ¿de acuerdo? Bueno, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, saliendo de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, te doy gracias por esta mañana. Hoy permítenos, Dios mío, poder venir a tu palabra y encontrar en ella, Señor, el disfrute y la paz. Esta mujer, Padre mío, encontró la fuente de vida eterna, mi Señor. No es, Padre mío, otra cosa más que Cristo mismo. Y Padre, hoy te ruego que todos nosotros podamos entrar reverentemente ante tu presencia, confiados que tú ya has bendecido nuestras vidas, confiado que nos has traído con un propósito y con un plan en específico, y que nada escapa de tus manos. Permite que nuestras mentes o nuestro ser esté atento plenamente, y gracias porque nos has traído con bien. Te ruego por el alma de mis hermanos que no están aquí, Señor. Desearía que ellos también escucharan tu palabra, pero sé que tú tienes un plan, un propósito, y cada uno de nosotros pondrás, Padre mío, tanto el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Y por favor, que mi vida pueda serte útil. Perdones mis faltas, mis pecados, las formas en las cuales te ofendo constantemente, pero sé que tu gracia, Señor, es conmigo, y puedo venir a ti también en esa actitud de arrepentimiento, así como todos nosotros hoy nos llamas, mi Señor, a venir a ese arrepentimiento y fe, Señor, así como lo hizo esta mujer samaritana, y a la vez todos estos samaritanos, al creer en que tú eres quien has enviado a tu Hijo Jesús y que Jesús es el Cristo. Te agradezco, Señor, por todo ello en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, estamos continuando o estamos retomando la exposición del Evangelio de Juan. La última vez, que fue hace ya, fue hace algún tiempo, porque recuerden que no solamente fue la predicación del domingo pasado, sino que 3 domingos anteriores tuvimos algunas enseñanzas referentes a la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes no han escuchado antes este pasaje, y aquellos que ya lo han escuchado de muchas maneras y de muchas formas. Cuando estos versículos nos están introduciendo, si ustedes notan, el versículo 1, 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. En el capítulo 3 vimos en la parte final cómo el Señor Jesucristo, estando en la región de Judea, estaba bautizando, y que allí también estaba bautizando Juan el Bautista. ¿Se acuerdan quién es Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de ese hombre que vino predicando el Evangelio o vino preparando el camino para el Señor Jesús, que vino anunciando, viene otro tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, el cual él bautizará con Espíritu Santo? Entonces, noten esto, cómo está ese momento donde Juan el Bautista, los discípulos de él vienen y le dicen, oye, que también aquel que tú diste testimonio está bautizando también, y ahora tiene más seguidores que tú. Y Jesús realmente no bautizaba. Aquí el texto nos aclara en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Pero entonces Juan el Bautista expresó esas palabras, que es necesario que él crezca, que Jesús crezca y que él mengüe, que la fama de Juan sea disminuyendo y que la de Jesús sea creciendo. Pero había un problema al que ocurriera esto. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces, cuando él hacía un milagro,
sanaba a un enfermo o inclusive resucitaba a algún muerto, le decía a las personas, váyanse, no digan nada a nadie, no digan quién te sanó, porque ¿qué pretendía Jesús? Que la fama de él no creciera tanto, porque si no le era muy difícil entrar a las ciudades, entrar a las aldeas, porque la gente lo seguía, lo perseguía, e inclusive vemos varios momentos en el cual la gente le aplastaba y lo oprimía. Fue en esos momentos, por ejemplo, cuando sanó a la mujer que tenía flujo de sangre después de 12 años de estar enferma de esa enfermedad, y la mujer tuvo el valor de acercarse y tocó al Señor Jesús. O cuando sanó a los leprosos, les dijo, vayan al templo, presenten como conforme a lo que la ley de Moisés dicta. Y en muchas ocasiones ustedes se van a dar cuenta, les dice, vete y no digas nada a nadie, pero la gente difundía la fama de Jesús. De tal manera, hermanos, que cuando aquí el texto nos está diciendo, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Juan Bautista y el Señor Jesucristo eran personas que estaban siendo observadas muy de cerca, minuciosamente, ya que ellos representaban una amenaza, en este caso, para los líderes religiosos. Ahora yo quiero ir un poco más lento. Aquí el texto dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos, ¿saben qué es un fariseo? ¿Han escuchado hablar de ello? ¿Los demás? ¿No? En la época de Jesús había varios grupos o partidos, así como hoy día hay varios partidos ideológicos que hacen política. En la época de Jesús había varios grupos o partidos. Uno de ellos eran los fariseos. Los fariseos eran muy religiosos, muy cuidadosos de la ley, eran líderes de la nación, eran hombres que tenían cierta reputación, eran personas que estaban vigilando constantemente al Señor y que se oponían a su enseñanza y que le decían, tú haces esto, pero esto no te está permitido. Por ejemplo, sanar o hacer un beneficio en sábado o el séptimo día. Según la ley judía, el séptimo día era el día de reposo y los judíos tenían que reposar, pero no solamente, se tenían que ofrendar o consagrarse ese día al Señor. Pero estos fariseos o estos religiosos llevaban el mandamiento mucho más allá, diciendo que no les estaba permitido ni aún hacer ningún bien o ningún beneficio para nadie, ni aún sanar a un enfermo. Y Jesús tuvo que combatir ese tema. Hubo otro grupo llamado saduceos. Los saduceos era otro grupo, otro partido que era también opositor al Señor Jesucristo, y los saduceos en su mayoría eran los sacerdotes de la nación y que en muchas ocasiones trataron y pusieron trampas al Señor para hacerle caer. Otro partido eran los herodianos, otro partido eran los celotes, que eran guerrilleros. Entonces, a la vez, cuando ustedes van a ese entorno del mundo en el cual Jesús predicó, enseñó y vivió, es un mundo muy complejo, tal cual quizá lo es al día de hoy. Entonces, Jesús lo que decide es mejor es apartarse. Muchas veces él, se dan cuenta, cuando estuvo en peligro de que los fariseos o los religiosos lo mataran, la Biblia dice que él escapaba entre medio de ellos porque aún no había llegado su hora. Lo cual nos demuestra que cuando él es asesinado, es crucificado, él se entrega. Realmente él pudo haber escapado como muchas otras veces, pasado de largo o pasado en medio de ellos sin que ellos se dieran cuenta. Simplemente él se está entregando. Recuerden que Jesús es Dios. Entonces, lo que dice aquí la palabra es que cuando entendió Jesús que su fama estaba creciendo y la oposición de los religiosos estaba en aumento, él sabiamente decide irse a la región de Galilea. Y en la región de Galilea es donde mayormente él desarrolla su ministerio. Para que me entiendan, la región de Judea y Jerusalén está al sur del territorio de lo que es, o sería en este caso la nación de Israel, lo que actualmente es el territorio de Palestina. Entonces él se dirige mejor hacia el norte, a la región marítima
donde él hizo muchos milagros y de donde él eligió a muchos de sus discípulos. Pero vean lo que es el texto. El versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, donde él empezó su ministerio, donde él, vivió, creció y era conocido en Nazaret. Y vean lo que dice aquí, el 4, ¿lo tienen ahí? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una región intermedia entre lo que es Judea y Galilea. Es como si de repente dijeran, vengo de la Ciudad de México y voy a Acapulco, pero tengo que pasar por Chilpancingo. Ese es el único camino. En ese caso no era el único camino, había otros caminos alternos, pero lo que estaba ocurriendo que esa región de Samaria estaba habitada evidentemente por los samaritanos. Y los samaritanos eran un pueblo que era enemigo o rechazado por parte de los judíos. Y evidentemente hay que explicar por qué razón. El punto es que no es que Jesús, o algunos pueden pensar, es que tenía prisa y a lo mejor quería cortar distancias, y porque sí, realmente el camino por Samaria era el camino más corto para llegar a Galilea, sino que otra opción era rodear por la región marítima, o en este caso por la región de un lugar llamado Perea, pero pasar por Samaria era la forma más rápida de llegar. Por ejemplo, si se iban por la Costa Grande, tienen que subir por Lázaro Cárdenas a Morelia y después llegar a la Ciudad de México, ¿no? Si quieren ir a Acapulco, si quieren ir de Acapulco a la Ciudad de México. Si quieren ir por Oaxaca, pueden irse por Salina Cruz, subir a Oaxaca y después otra vez subir, quizá, no sé, hacia una región de Tabasco, Veracruz, para dirigirse entonces a la Ciudad de México. Es un camino larguísimo, pero ¿qué tanto distancia es recorrer toda una autopista recta de Acapulco a la Ciudad de México? ¿Sí me logran entender ese punto? Que el camino más rápido para llegar a Galilea era por medio de la ruta de Samaria. Pero aún con ello, los judíos no lo hacían la mayor parte de las veces. Daban vuelta porque preferían eso a tener que ver o inclusive exponerse a los samaritanos. Entonces, dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. Y ustedes que leyeron el texto, y ustedes que ya lo han leído o lo han escuchado otras veces, ¿ya se dieron cuenta de lo que pasó con esta mujer samaritana? ¿Sí? Esta mujer samaritana es una mujer que le cambió la vida, que fue transformada. Y que no solamente ella, sino también muchos de los habitantes de esa región de Samaria, de esa ciudad. Así que cuando el texto dice o nos deja ver que le era necesario pasar por Samaria, es evidentemente que es un plan de Jesús y un propósito el pasar por ahí, el pasar por Samaria. De la misma manera que ustedes están aquí y que ni su vida, ni su tiempo, ni lo que han vivido ha sido por la obra de la casualidad. La gente le gusta decir, es que el universo quiso que así fuera. O otros dicen, es que la madre tierra. O es que el destino, dicen. No, es Dios, un Dios eterno, santo, justo, que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas y que tiene un plan, un propósito. Ustedes pueden descubrir el propósito para sus vidas, que la gente de repente le gusta meterse a las filosofías o a las meditaciones tratando de encontrar por qué estoy en esta tierra. Bueno, la Biblia te dice por qué, te da explicación de tu origen, de tu propósito y de tu destino. Así que Jesús pasó a Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, los días miércoles estamos leyendo el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Y ustedes, si no lo han leído, les ruego que lo lean. Y esto va a ayudarme a poder enfatizar por qué es tan importante que ustedes lean su Biblia.
Porque si ustedes previamente ya han leído su Biblia, sabrían quién es José, sabrían quién es Jacob, y sabrían qué región es esta de Samaria y de dónde surgen los samaritanos. Pero si de repente leo por primera vez, y claro, no sé quién es José, no sé quién es Jacob, Samaria, no conozco esa región, pero aún así hay entendimiento del pasaje y del texto. Ahora, cuando ustedes leen el libro de Génesis es el libro de los comienzos, es el primer libro de la Biblia. Génesis significa comienzo. Si ustedes le ponen, llegan a tener una hija llamada Génesis, eso significa comienzo, inicio. O si conocen a una persona que se llama así. Entonces, el libro de Génesis nos narra, está dividido en dos partes. Les quiero pedir que en esta ocasión pongan atención porque les voy a explicar de una forma muy resumida el Antiguo Testamento. Ahora, el Génesis está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 11 habla de la historia del mundo. Dios crea todas las cosas, viene el diluvio, viene la que se repobla toda la tierra. Y del capítulo 11 en adelante, el capítulo 50, habla de la historia de la familia ¿de quién? De Abraham. Y como Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le dio ciertas promesas: bendeciré a los que te bendijeren, engrandeceré tu nombre. Y le dice al final, y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, del Génesis 11, 12 en adelante hasta el 50, la Biblia me va a hablar de la historia de la familia de Abraham. Y en adelante, todo el Nuevo Testamento me va a hablar de la historia de la nación de que surgió de la familia de Abraham. Cuando ustedes toman su Biblia es una literatura judeo-cristiana. Tiene libros judíos en el Antiguo Testamento y tiene libros cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos o procedemos de una fe que podemos denominarla judeo-cristiana. Entonces, Dios prometió a Abraham, aunque Abraham era casi como era de 100 años y le había prometido 25 años antes que le iba a tener un hijo. Abraham era estéril, bueno, Abraham no era estéril, su esposa era la estéril, Sara dice la Biblia, y Abraham ya era un anciano. Pero Dios le prometió que le daría un hijo, y Dios le da un hijo, y ese hijo es llamado, ¿cómo se llama? Isaac. A Isaac, tiempo después, también se casa con una mujer muy hermosa, dice la Biblia, que se llamaba Rebeca, muy bien, Rebeca. Y Rebeca de repente ora para que su esposa se embarace y de repente el vientre de Rebeca es como con una lucha ahí dentro. Y le dice al Señor, ¿qué es esto que está pasando aquí dentro de mí? Claro, no había hospitales, no había clínicas, simplemente ella tenía que aguantar ahí. Y el punto es que el Señor le dice, en tu vientre hay dos naciones, y el mayor servirá al menor. Y resulta que al día del alumbramiento, Rebeca tiene tiene un par de gemelos. Y nace el primero, saca la mano y la partera para marcarlo le pone un listón de grana y de repente mete la mano. ¿Cómo será eso? ¿No? Los que tuvieron sus hijos de forma natural. Y después nace el otro, sale el que no estaba marcado, el que le pusieron por nombre Esaú, que era rojo y era velludo, pelirrojo. Y después sale el otro, pero sale agarrándole el talón a su hermano y le pusieron Jacob. Y de repente esos niños crecen, igual siguen esa situación. Jacob es un hombre tranquilo, que está en las tiendas, que tiene esa inclinación a su mamá, Rebeca, pero Esaú es un hombre rudo, de campo, cazador, y que evidentemente tiene predilección su papá por él. Y entonces son dos hombres, que Dios dijo eran dos naciones. Y entonces Jacob, de repente, su nombre era tramposo, el que agarra, y Dios tiene un trato y un procesamiento con él, de tal manera que Jacob, después de esto, después de que él crece, él decide robarle de una forma muy astuta la primogenitura a su hermano Esaú. Recuerden que ustedes quizás pueden decir, no, pero que tiene que nació primero el otro. En la época antigua era muy importante quién nacía primero, quién era el primogénito, porque le tocaban doble porción de herencia.
Si había dos terrenos, si había tres terrenos, bueno, dos le tocaban al hijo mayor y uno al menor. En este caso era la primogenitura algo muy importante. Pero no solamente eso, sino que Jacob se las ideó y dice en esa ocasión le ayudó a su mamá a quitarle la bendición de primogénito que Isaac tenía para su hijo mayor. El caso es que Jacob tiene que huir porque Esaú obviamente lo quiere matar, está molesto, me robó la primogenitura y ahora me está robando la bendición y quiere matarlo. Evidentemente sale huyendo Jacob. Jacob le va bien, más o menos, para que ustedes vean, nada más, se pasa 7 años trabajando por la mujer que él quiere, por Raquel. 7 años trabajando. Y al final de cuentas, cuando él ya le van a dar a su esposa, le dice, ya se cumplieron los 7 años, ya he trabajado por mi mujer, el suegro, que a la vez es su tío, le dice, está bien. Y hacen las bodas, y de repente todo está contento. Al día siguiente, Jacob se da cuenta que la que le dieron, o sea, no era su mujer, era otra. Era Lea, la hija mayor, o la hermana mayor de Raquel. Y Labán, que es su tío y que es su suegro, le dice, no te preocupes, no es la otra, trabaja otros 7 años. Entonces Jacob se vio burlado, así como también él burló a su hermano. El caso es que Jacob después de esto ya tiene 2 mujeres y Jacob después sus mujeres empiezan a tener hijos, pero la que primero empieza a tener hijos es Lea. Y Lea tiene a Rubén, tiene a Simeón, tiene a Leví y tiene a Judá. Tiene 4 hijos. Y Raquel, que no puede tener hijos, le dice, bueno, yo no puedo, pero aquí está mi sierva. Y la sierva de Raquel empieza a tener hijos también. Y Lea dice, bueno, yo tuve 4, pero también tengo una sierva. Y de repente ustedes se dan cuenta cómo Jacob ahora ya tiene 4 mujeres y al final de cuentas tiene 10 hijos hasta que Dios permite que Raquel tenga un hijo llamado José. Entonces, para resumir la historia, estamos con un hombre descendiente de Abraham, hijo de Isaac y nieto de Abraham, que tiene un montón de hijos. Tiene 11 y al final Dios le pone uno más y le dice, ahí está Benjamín, 12 hijos. Y Jacob de repente es un hombre que ya está cansado de tantas cosas de trabajar por su tío, decide independizarse, tiene varias circunstancias que se ven contrarias a él, pero digamos que logra hacerlo. Inclusive se reencuentra con su hermano Esaú, se reconcilian. Jacob le dice, o Esaú le dice a Jacob, mira, no te preocupes, a mí Dios me ha bendecido también un montón. Tenía tierras, inclusive hay una nación que se deriva de la descendencia de Esaú, que es Edom. Es una nación. Y Jacob, una noche antes de enfrentarse a su hermano, porque estaba bien preocupado, dijo, me va a matar no solamente a mí, a mis hijos y a mis mujeres. Él tiene un encuentro con el ángel de Peniel. Y donde él, en esa lucha, dice que queda descoyuntado de su muslo, porque él se aferró tanto a este ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él dice, Jacob. Y este ángel, que evidentemente es el Señor, le dice, ya no será más tu nombre, ahora tu nombre será llamado Israel. Entonces estamos ahora viendo cuál es el origen de la nación de Israel. La promesa que Dios hizo a Abraham, la promesa que Dios hizo a Isaac, la ratificó con Isaac también, la ratificó con Jacob y ahora también la va a ratificar con todos sus descendientes. Entonces al final de sus días, Jacob, que también es Israel, muriendo y pasando muchas cosas, entre ellas la historia de José, se encuentra en Egipto y muriendo empieza a bendecir a sus hijos. Y a todos sus hijos les da bendición. Pero una en particular, aunque Jacob amaba mucho a José y a Benjamín, les entrega una bendición especial, la bendición superlativa le tocó al 4.º hijo. ¿Quién sabe cuál es el 4.º hijo? Judá, muy bien. El primero Rubén, Simeón, Leví y Judá. Ahora, entonces se empiezan esos 12 hombres
empiezan a multiplicarse, a tener familia, y durante 430 años estuvieron en Egipto. Entraron por circunstancias que ustedes van a encontrar ahí en el Génesis, y en el Éxodo continúa la historia, pero ahora con un hombre o un faraón que no conoce a José, que es el que estaba liderando a los descendientes de Jacob, y que empieza a oprimir. Y por ello Dios, escuchando el clamor, levanta a un hombre llamado Moisés. Entonces Moisés es un hombre que a lo largo de 40 años estando en Egipto, 40 años estando en el desierto, Dios lo forma en carácter, y a la edad de 80 años Dios lo manda a la misión más importante de su vida, que es liberar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Que ahora ya no son 70 personas que fueron los que entraron a la tierra de Egipto, ahora son millones. Y así Moisés tiene esa misión de liderar. Lo pueden encontrar en el Éxodo, cómo ellos hacen frente al faraón, cómo Dios liberta a su pueblo por medio de mandar muchas plagas, y al final de cuentas, faraón con un corazón endurecido se aferra y Egipto termina destruido. Y con un pueblo que está cruzando el Mar Rojo, abierto en dos, camina en seco, llegan al desierto, y en el desierto Dios les da leyes, les da instrucciones, les da mandamientos. Estamos hablando evidentemente de un proceso que van a encontrar ustedes en Levítico y en Números. Cuando al final, después de 40 años, ellos van a entrar en la tierra prometida, y estuvieron 40 años ahí por la rebelión de ellos, que fueron rebeldes. En algunas ocasiones dijeron, pero no tenemos que comer, nos hubiéramos quedado en Egipto, y Dios les daba pan. Pero no tenemos que beber, nos hubiéramos quedado en Egipto, y Dios les daba agua. Y Dios los protegió día con una columna de humo y de noche con una columna de fuego, y cada día les dio el maná del cielo. O sea, literalmente caía pan del cielo. Y su vestido no se envejeció, ni su calzado se rompió. No tuvieron que ir a ninguna tienda. Ellos se mantuvieron en el desierto, caminando y andando, vagando en un pequeño pedazón de tierra, pero a causa de su rebelión. Después de 40 años, Dios permite que entonces ellos entren a la tierra prometida, ya no Moisés, sino Josué, y Josué es el que logra conquistar la tierra que muchos años antes Dios le prometió a Abraham: esta tierra te la daré por heredad. O sea, si ustedes van al Génesis, Dios le dijo a Abraham en Génesis 13 y en Génesis 15, Abraham, donde alcances a ver, ve al oriente, al occidente, al norte, al sur, todo eso te lo daré por heredad a ti y a tu descendencia. Y 400 o por lo menos unos, vamos a ver, 500 años después, o un poco más, Dios cumple su promesa y le da por heredad la tierra a la nación de Israel. Pero no solamente dársela, se la dio que la conquistaran. Claro, Dios iba con ellos, pero la conquistaron. Y al conquistar esa tierra, ellos se establecieron en las ciudades que ellos no construyeron, en viñas que ellos no labraron, y vivieron bien. Pero su corazón, como el corazón de nosotros, es inclinado al pecado. De tal manera que ellos adoraron dioses falsos. De tal manera que ellos abandonaron al Dios de Israel, y por eso Dios los entregó muchas veces a sus enemigos. De tal manera que cuando la nación, o los judíos, o los israelitas, o de las distintas tribus, clamaban al Señor, Dios les levantaba un juez. Y ahí vemos a Gedeón, a Jefté, a Samsón, a Débora, a Otoniel, a muchos jueces que Dios levanta, porque ese periodo es un periodo muy oscuro de la nación, porque es un periodo en el cual la gente pecaba, y Dios los entrega a sus enemigos. Ellos clamaban al Señor, y Dios les levantaba al juez, el juez los libertaba, pero después, cuando tenían paz, otra vez ellos volvían a pecar, Dios levantaba otro juez, y así se repetía cíclicamente, porque ahí decía el pasaje, porque no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que quería. De tal manera que Dios, desde el Deuteronomio, desde Moisés, Dios había planificado poner un rey, o establecer un rey. Inclusive desde Génesis, la promesa diciéndole a Judá, ¿se acuerdan que le dije que la bendición especial fue para Judá? No será quitado el cetro de justicia de Judá. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, sin embargo, el primer rey de Israel es un hombre llamado Saúl, que porque el pueblo vino y le dijo a un hombre llamado Samuel, que era un hombre que se había entregado a la nación desde niño,
Aquellos que han leído Samuel capítulo número 1 podrán saberlo. Y que Samuel era el juez, ya no era un juez que peleaba con espada, era un juez que peleaba con oración. Y el pueblo le viene a decir a Samuel, Samuel, ya queremos que nos des un rey, queremos ser como las otras naciones que tienen reyes. Danos un rey, ponos un rey. Y Samuel triste, Dios le dice, mira, dales un rey. Y yo te voy a decir a quién. Y Dios les da A un alto y a un bajo. a un alto, dice el hermano. Uno que era más alto que los demás sobre el hombro. Era Saúl. Y el nombre de Saúl significa pedido por el pueblo. Y literalmente fue eso. Pero literalmente fueron votaciones ahí. Pidieron a un rey. Y pidieron a Saúl. Bueno, Dios les dio a Saúl, ellos no lo pidieron. Dios ratifica el reino de Saúl, pero Saúl es un hombre que no es conforme al corazón de Dios. Y Dios entonces les va a dar al rey, que dice el hermano Gerardo que era muy guapo. La Biblia dice que era hermoso. De hecho, David también. Que era hermoso, que era joven, no recuerdo si era rubio, pero el que era de hermoso semblante. Y es el dulce cantor de Israel. Y de tal manera que ustedes ven ahora a un David, y David es un hombre que desde niño empezó a componer salmos, como el Salmo 23, quizá siendo pastor de ovejas. Y dice, el Señor es mi pastor. Y tocaba ahí su instrumento. Nada me faltará. Y David había peleado para defender a sus ovejitas ¿de quién? Del oso. Había peleado para defender a sus ovejitas del león. De tal manera que a este hombre hermoso y valiente, Dios lo establece como rey de Israel. Aunque no, de momento Saúl sigue siendo rey. David llega a ser su yerno de Saúl, pero Saúl se enciende en ira y en enojo y empieza a perseguir a David, aunque David había sido fiel y permanecería hasta el final siendo fiel. De tal manera que el reino es trasladado a David, que él era de la tribu de Judá y no de la tribu de Benjamín como lo era Saúl. Y aparte David era muy amigo de Jonatán. Muy bien, era amigo de... Lo amaba. Era amigo de su cuñado. Era su cuñado. Lo amaba. Lo amaba. Pero entonces David establece su reino, conquista muchos territorios, es un rey que expande la nación y que en su corazón está el construir un templo al Señor. Y Dios le dice, mira, tú no vas a construir el templo, lo hará tu hijo. Y Dios le da todo dispuesto, y claro, por medio de David, a un hombre llamado Salomón. Salomón, su hijo. Entonces David tuvo muchos hijos, pero de entre los muchos que tuvo, Dios eligió a Salomón para que fuera el heredero al trono. Y en adelante David y sus descendientes van a ser los reyes de la nación de Israel. Entonces Salomón, si ustedes leen a Salomón en los Proverbios, en el Eclesiastés, en Cantares, son libros hermosos que ustedes pueden leerlos repetidamente, constantemente. Algunos salmos también se atribuyen a Salomón. Es el hombre más sabio de la tierra. Hijo de Betsabé. Así es. Fue el segundo porque el primero no se lo... Todos esos detalles ustedes los van a conocer, yo solamente estoy haciendo el resumen, ¿sale? Entonces, Salomón al final de sus días, o no sé si al final, pero en alguna etapa de su vida, se corrompe. Porque literalmente Salomón era el mil amores. Él tuvo 1000 mujeres, tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. Dice que la Biblia que las mujeres le llevaron a adorar a los dioses falsos, y a cada mujer le construyó su templo en Jerusalén y en el territorio de Judea. Y eso evidentemente enojó al Señor. Dios le había dicho a David, David, si tus hijos se mantuvieran en tus caminos, guardaren mis mandamientos y anduvieran en los caminos que tú tuviste, yo mantendré mi pacto y tu descendencia estará siempre en el trono de Israel. Pero no pasó así. Salomón, aún en su reinado, Dios le mandó a decir por medio de un profeta que su reino sería dividido
y aparece la figura de un hombre llamado Jeroboam, que era enemigo de Salomón. Salomón al final de sus días se hizo de muchos enemigos. Y Jeroboam, el profeta también que va a verle, le dice que 12 pedazos de la túnica, porque hacen un acto ahí, cortan su túnica en 12 pedazos, 10 pedazos para Jeroboam y 2 pedazos para los descendientes de Salomón y de David. De tal manera que eso es muy importante, porque aquí vamos a entender lo que ocurrió entonces con los samaritanos y cómo surgen los samaritanos. Entonces hay una división política: el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte son 10 tribus y el reino del sur son 2 tribus. Y el reino del sur se conoció como el reino de Judá, y el reino del norte se conoció como el reino de Israel. ¿Sí? 2 reinos: el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. Los reinos del norte eran israelitas, los reinos del sur eran judíos. Muy bien, ahora ya saben por qué son judíos. Por la tribu de Judá. Pero dentro del territorio de Judá estaba el territorio de Benjamín. Muy bien. Entonces los territorios del norte, Jeroboam, pensando y diciendo, bueno, es que ya tengo estas tribus, tengo este gobierno ahora, Dios me puso acá, pero ¿qué tal si la gente se me va? ¿Qué tal si la gente, al pensar, vámonos a Jerusalén, porque Jerusalén está más al sur, la gente se pasa del otro lado? Entonces les dice, yo voy a hacer 2 templos, uno lo voy a poner en Betel y otro lo voy a poner en Samaria, y allí vamos a establecer unos becerros de oro, y allí vamos a poner entonces, vamos a decirles que ese es Jehová, y establece sacerdotes aparte. Entonces lo que está haciendo Jeroboam es establecer un culto falso, un templo falso, un sacerdocio falso, una religión falsa, por temor a que la gente se le vaya. Y eso es lo que siguen haciendo hoy. Siguen haciendo iglesias falsas, con enseñanzas falsas, todo falso, ¿no? Pero para que la gente no se vaya, para que se queden y les engañen. Y podían adorar a ellos, a Jehová, por medio de los becerros, y aparte podían adorar a Baal y a Acera, porque adorar a Baal era divertidísimo, porque pues podías ir al templo de Baal y pues contratar a una prostituta, irte al cerro y tener actos sexuales ahí, y tú adorabas a Baal de esa manera. Las mujeres querían embarazarse, vamos con los sacerdotes de Baal también. Y eso fue algo que enojó al Señor gravemente. De tal manera que Dios le mandó profetas, imagínense, les mandó a Elías, a Eliseo, a Oseas, profetas poderosísimos del Señor, y no eran profetas que venían a decirle recaditos, cosas particulares, decían arrepiéntense. Al cabo, hermanos, es que la capital del norte se estableció como Samaria y la capital del sur era Jerusalén. Y en el norte vinieron los asirios, evidentemente, por la voluntad de Dios, y destruyeron todo el reino del norte. De tal manera que solamente quedaron los del reino del sur, el reino de Judá. Y no crean que los de Judá eran bien buenos, De repente muchas veces había reyes perversos también que abandonaron a Dios, profanaron el templo, hicieron cosas terribles. Pero Dios siempre decía que por amor a quién? A David, mi siervo, los iba a soportar un poco más. Y hubo buenos reyes como Josías, como Josafat, como Ezequías en ese reino. Pero a final de cuentas ese reino también fue destruido. Pero antes de que ocurriera eso, el reino del asirio, que conquistó el reino del norte y deportó, ¿sí entienden qué es deportar? Se los llevó cautivos. Entonces ellos volvieron a repoblar la tierra con habitantes asirios. Pero sucedió que Dios mandaba leones para que mataran y devoraran a la gente. Entonces estos asirios dijeron, bueno, es que tenemos que buscar la forma en que se adora al Dios de esta tierra, que es Jehová. Entonces mandaron traer algunos que se habían llevado, y lo que hicieron estos fue mezclarse. Entonces ya no eran israelitas puros,
Y ustedes deben saber que un mandato del Señor Dios que les dijo a ellos es que no se mezclaran con otros pueblos, que se casaran con gente suya, que no se mezclaran con los pueblos paganos. Porque ¿qué pasó con Salomón? Por andarse casando con extranjeras, su corazón se inclinó a los ídolos. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón era un hombre súper ungido del Señor y su debilidad eran las mujeres, y las mujeres lo llevaron a la destrucción. Entonces, Dios no lo hacía simplemente por eso, sino también porque Él tenía que cuidar, porque de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Jacob, de la descendencia de todas las tribus, tendría que venir algún día el que sería Él, el Cristo, el Mesías. Entonces, porque el Cristo no lo estaban esperando nada más acá con la mujer samaritana, lo estaban esperando desde la época de Ana, desde la época de Adán. Ellos esperaban que el Señor cumpliera su promesa de que vendría un hijo de Eva que aplastaría a la serpiente. Moisés lo estaba esperando, vendrá un profeta mayor que yo. Ana, que tuvo a Samuel, ella habla del ungido del Señor. Y así a lo largo de toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, está la promesa: va a venir el Cristo, va a venir el Mesías. Y los samaritanos que se mezclaron, o la mezcla que resultó en samaritanos, de israelitas genuinos, de las tribus del norte, con los asirios o con los habitantes de alrededor, originó una mezcla y una religión mezclada, porque adoraban a Jehová, pero lo adoraban a su manera. Porque decían: no, no es en Jerusalén, es en Jericín. Y es por lo que ustedes lean acá el texto, le dicen a la samaritana en algún momento: ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, pero nosotros decimos que es en este monte. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante entender el Antiguo Testamento? Para que entendamos lo que Jesús está hablando con la samaritana. Porque el conflicto que estamos viendo aquí, o que los samaritanos estaban aquí viviendo, no solamente en este pasaje, sino en alguna ocasión en que Jesús, por ejemplo, le dice a un hombre, o un hombre le pregunta qué es, cómo debe de amar a su prójimo, y el Señor le cuenta la parábola del buen samaritano. Entonces van a encontrarse en la Biblia muchas veces que Jesús llega a ciudades de samaritanos, y por ejemplo llegó en alguna ocasión a otra ciudad, y sus discípulos le dijeron: oye, en esta ciudad no nos recibieron, hay que orar para que llueva fuego del cielo y destruya a los samaritanos. Porque, hermanos, los judíos veían a los samaritanos como perros, los discriminaban, los veían como una mezcla, como algo indigno. Ellos se sentían puros, ellos se sentían que habían guardado, porque aunque sí fueron cautivos los del reino de Judá, ellos mantuvieron sus creencias, sus tradiciones y su linaje, guardándolo hasta que fueron y regresaron y reconstruyeron el templo de Jerusalén, y eso lo pueden leer en Esdras y Nehemías. De tal manera que cuando llega Esdras o llega Nehemías también, hay un terrible conflicto, porque ya los samaritanos están establecidos, y Sanbalat y Tobías, que son samaritanos, son opositores a que se reconstruyan tanto el templo como las murallas de Jerusalén. Y desde ese momento hay un conflicto terrible. Ahora, en la época de Jesús también estaba. Los samaritanos eran una mezcla de israelitas con culturas paganas que adoraban o trataban de adorar al Señor, pero de una forma diferente, de una forma distinta. Ahora, eso es muy importante para nosotros, porque ¿de qué forma vamos a adorar nosotros al Señor? Porque algunos pueden decir: no, es que a mí me gusta una iglesia más ¿cómo podemos decirlo? Más moderna, con música más moderna, con una predicación de 20 minutos nada más. Porque si ustedes van a ese tipo de iglesias, o sea, son 20 minutos nada más. Y luego es más tiempo que están ahí, baile, ¿no? Y están pasándola bien, ¿no? Porque el enfoque de esos lugares es pasarla bien. Pero ustedes se dan cuenta de lo que está pasando acá, hermanos. Jesús no le dijo: ay, mujer samaritana, no te preocupes, a ver, yo te voy a sacar el agua. No, Jesús le dice: dame de beber, mujer. Y le descubre su pecado. ¿Se dieron cuenta? Le dijo: 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. O sea, la mujer samaritana, aparte de ser una mujer de un pueblo rechazado, dentro de su mismo pueblo, era una mujer rechazada
porque había tenido 5 maridos y el que tenía actualmente, que era el sexto, no era su marido. De hecho, fue a esa hora porque como que respondiéndose de la... Sí, dice aquí, miren, el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que Jacob dio a su hijo José. Ya saben quién es Jacob, ¿no? Ya saben quién es José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Recuerden que Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria. Y Jesús, que vemos que es Dios, tiene esos atributos divinos, también vemos que es hombre. ¿Por qué? Se cansó. Así que quizá fue un largo viaje y simplemente él se sienta, porque estaba, dice el texto, que estaba cansado del camino. Y se sentó. Eso muestra la naturaleza 100% humana que tenía el Señor, pero también la naturaleza 100% divina que tenía el Señor en este mismo pasaje. Era 100% Dios y 100% hombre. Les di la confesión a la mayoría de ustedes. ¿Todos la tienen? Sí, si no, tengo otras acá que las imprimí, porque hay cosas fundamentales que debemos conocer y una de ellas es la divinidad 100% de Jesús y la humanidad 100% de Cristo, la doble naturaleza del Señor. Entonces Jesús se sentó cansado del camino junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta, los judíos ya les he mencionado que empezaban a contar a partir de las 6 de la mañana. De tal manera que la hora sexta era la hora, era el mediodía. ¿Ustedes salen a hacer ejercicio al mediodía? ¿O salen a hacer sus actividades, o sea, al rayo del sol? Ahora que estuvo bien fuerte el calor, es más, no salían a esa hora. Es más, en lugares donde el calor es más extremo, entre las 12 o las 11 hasta las 5 o 6 de la tarde no deben salir porque se exponen gravemente al calor. Pero esta mujer, como dice el hermano Gerardo, venía a una hora que no era muy adecuada. Las mujeres solían venir temprano o muy tarde y venían juntas, no venían solas. Y entonces esta mujer, podemos deducir de ahí que evidentemente venía a una hora que no era la propicia y venía sola y aparentemente coincidentemente para ella, pero soberanamente para el Señor, se encontró ¿con quién? Con Jesús. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, porque esto era obvio, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Ya saben por qué, ¿no? Tenían un pleito, tenían conflictos. Y de repente un rabino judío se encontraba con una mujer y no solamente eso, le está pidiendo agua. Imagínense, para un judío simplemente tocar algo de otra persona, pero samaritana, era algo que los iba a contaminar. Si ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano, dice que era un hombre judío que fue atacado en el camino por ladrones y le robaron. ¿Se acuerdan? Si no lo he leído, yo sé que no lo he leído, pero se lo estoy narrando. Lo van a buscar también. Y este hombre quedó medio muerto, tirado en el camino, y de repente pasó un ¿qué? Un sacerdote. Y vio a ese hombre y se pasó de largo. No, pues si lo tocaba, imagínense, quedaba inmundo. Si estaba ensangrentado, peor todavía. Y si resultaba ser samaritano, peor todavía. Ahora, pasó después un levita. Y un levita también era de la tribu, era un sacerdote, servidor del templo, y le dice, y bueno, no dice, sino que dice el Señor, que también pasó de largo. Pero pasó un ¿qué? Un samaritano.
Y movido a misericordia, dice que fue y levantó al hombre, sanó sus heridas, le puso aceite, lo echó a su cabalgadura y lo llevó al mesón para que lo curara y lo atendieran. Ese hombre hizo misericordia con su prójimo. Pero, ¿se dan cuenta? Es Jesús, un rabino respetado de la nación, que su fama estaba creciendo de tal manera que multitudes lo seguían y que ahora estaba con una mujer, evidentemente en este pozo al aire libre, y Jesús le está diciendo, dame de beber. De tal manera que si Jesús tomaba su vaso o el utensilio que llevara, no sé, la jícara, no sé qué usaban, o simplemente el cántaro, pues obviamente la mujer por eso le dice, ¿cómo tú, que eres judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, eran contrarios, era como Juchitán y Huehuetán, que andaban peleando terreno. Bueno, aquí no peleaban terreno, pero quieren, hermanos, que hasta el día de hoy hay samaritanos, ¿eh? Si ustedes van a aquella región, hay samaritanos, hermano. Por si luego llegan a ir, pregunten por los samaritanos, hay samaritanos. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso, dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor, acaso, maestro de Israel, rabino judío? ¿Eres acaso mayor que Jacob? Responde el Señor y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ustedes cantaron hace rato, ¿no? Sí cantaron. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. ¿Cómo vamos? Entonces Jesús está ahí presentándose a esa mujer y diciéndole el agua de este pozo que ha estado con ustedes por mucho tiempo, quizás siglos, tienes sed otra vez. Pero si vienes a mí, me pides a mí, que soy fuente de vida eterna, no tendrás sed jamás. Será una fuente de agua que salta para vida eterna. Recuerden que el propósito del evangelista Juan es mostrar a Jesús como el Salvador, como el Cristo. Y precisamente es lo que dice la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Esa mujer, ustedes pueden ver su necesidad. Muchas veces nosotros no sabemos por qué personas están o son o viven como están. No sabemos cuál fue sus orígenes. Ha tenido 5 maridos. Y claro, sería esa especulación, pero no sabemos cómo le fue con cada uno de ellos. Recuerden que en aquella época los hombres daban carta de divorcio. Quizás se divorció. No sabemos qué pasó. Pero una mujer no bien vista, repudiada y rechazada. Y esto nos enseña mucho más de la compasión y del amor del Señor hacia los perdidos. De tal manera que Él llega y se encuentra con esta mujer, y a esta mujer le está diciendo, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua, agua que salte para vida eterna, y de esta agua no tendrás sed jamás. Claro, hermanos, está usando una metáfora. Una metáfora es un recurso literario que nos permite tener una comprensión o una enseñanza espiritual tomada de un elemento físico.
Jesús mismo, ustedes lo leyeron hace rato con la lectura del capítulo y lo van a leer varias veces. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué representa la luz? Tener claridad, saber dónde andamos. Yo soy el pan de vida y el que comiere de mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y yo soy, en otra ocasión Jesús va a presentarse en una fiesta, el que tenga sed, que venga y beba de mí. Y hermanos, ustedes no tienen otro lugar más a donde ir más que en Cristo. Yo sé que el mundo nos presenta muchos deleites, muchas pasiones, muchos escapes falsos, muchas formas en las cuales podemos quizá entretenernos por un tiempo, pero nada nos va a dar mayor gozo y gozo duradero que estar en Cristo, que estar en el Señor. Podemos estar confiados que Él es el agua que necesitamos. Y Jesús le dice, y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Porque la mujer sigue pensando todavía en esa vergüenza que está pasando al venir con su cántaro, sola, al mediodía, en vergüenza para que no la vean las otras mujeres, viviendo en ese pueblo, en esa ciudad, y yendo con esos cántaros, cargando quizás día tras día su agua. Y el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Hermanos, es muy importante. Jesús lo va a decir más adelante. Mi comida, es otra metáfora, es hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús muchas veces dijo, yo para esto he venido a buscar a los enfermos, porque porque los sanos no tienen necesidad de médico. Usa metáforas el Señor. El punto es que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y aquí por lo menos todos nosotros, y sin ninguna excepción, estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que está haciendo Jesús con esta mujer es no simplemente decirle cuál es la solución, porque la solución también conlleva un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. De tal manera que nuestra forma de vida, nuestros pecados, son manifiestos a la luz de Cristo. Conforme vamos caminando en la fe, nos vamos dando cuenta de qué tan mal estábamos. Conforme vamos exponiéndonos a la palabra y conforme vamos siendo ministrados por el Señor, vamos viendo cómo vamos teniendo necesidad de arrepentirnos de pecados. Ay, hermano, fíjate que yo no sabía que eso era pecado. Muchas veces lo hicimos por ignorancia, en desconocimiento del Señor. Y andamos quizá en esos deleites, en esos pecados. Quizá nosotros solamente lo sabemos. Pero en este momento Jesús está descubriendo a esta mujer. No es solamente decirle Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida, es decirle a las personas arrepiéntanse y crean al Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto nos muestra la necesidad, hermanos, que hubo en Jesús y que hubo también y que hay también en nosotros, pero también es un mandato de hacer discípulos, es decir, de predicar el Evangelio. Y esto debe llevarnos a nosotros. Si ustedes dicen, yo he creído al Señor, yo soy un cristiano, yo estoy creciendo, como leíamos en 1 Corintios 15, estoy creciendo en la fe, pero necesitas predicar el Evangelio. Necesitas anunciar la palabra del Señor. Y ustedes se dan cuenta que es tan simplemente, tan fácil como empezar una conversación con alguien. ¿No? Ustedes pueden empezar una conversación con alguien. Y claro, de muchas cosas pueden hablar. Pero pueden hablar y encauzar la conversación hacia el Señor. Porque aunque tú vienes los domingos acá y disfrutas de la compañía y de los beneficios de que hay gente que ora por ti, que cuida de ti, que está al pendiente de ti, que tiene compañerismo contigo, hay personas que de plano están muertas en sus delitos y pecados. Y tú les preguntas, ¿cómo estás? No, estoy bien. Y algunos son sinceros y te dicen, no, pues no estoy tan bien. Y ellos necesitan de lo que tú tienes. Ellos necesitan recibir del agua que está recibiendo, va a recibir esta samaritana, y que recibiste tú al conocer al Señor, al tener un encuentro con Él, y que otros necesitan de esa agua. O si tú hoy dices, realmente yo no he experimentado esa agua,
También esa agua sigue siendo una oferta abierta a tu vida para que creas al Señor, para que vivas en base a esto. La mujer le dice, ve, llama, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Has sido sincera. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ustedes los judíos dicen que es allá. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los judíos o la religión judía conllevaba al hecho mismo de que uno tenía que viajar a Jerusalén, donde quiera que estuvieras, o si no podías viajar, por lo menos orases en dirección al templo. Los judíos estuvieron muchos años cautivos, 70 años, y muchos judíos quedaron esparcidos. Y ellos habían orado por años en dirección al templo. Pero Jesús les dice, mujer, ya no va a ser ni en este monte, ni en Jerusalén. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Los judíos en ese momento adoraban lo que era correcto, es decir, adoraban al Señor y en base al culto que se les había dado, ministraban en el templo. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Ya no va a ser en este monte, ya no es en Gerizim, no es en Jerusalén, no es en ningún lugar sagrado, es donde quiera que aquel que adora al Señor en espíritu y en verdad desea y proclama adoración al Señor, porque lo hacen de forma que son guiados por el Espíritu. Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario o le deben adorar en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren. Cuando ustedes vienen a la fe en el Señor, ¿ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, el cojo estaba en el templo de la Hermosa, en el libro de los Hechos? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando recibió la sanidad del Señor? Él saltó y entró al templo y adoró al Señor. O lo que hacía el endemoniado Gadareno cuando Dios lo libertó de la legión de demonios, estaba a los pies del Señor adorándole. O la mujer que quebró el perfume de alabastro, estaba enjuagando sus pies del Señor con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos. Estaban adorando. Y ya no se trata de ir hasta Israel, sino que ustedes aquí y ahora, y donde quiera que estén, por medio de su Espíritu Santo, adoran al Señor. Porque dice Jesús, ya no es en este monte, no es en aquel, es donde estén aquellos adoradores que el Señor busca. La hora es, y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer después de esto le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y oigan esto, es la primera vez, bueno, obviamente en este evangelio, y quizá que lo hace de forma tan clara cuando Jesús dice, yo soy el Cristo. Pedro lo descubrió por medio de una revelación, pero aquí Jesús directamente le está diciendo a la mujer, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. El propósito que estamos viendo en todo este pasaje y que continúa en el texto más adelante es mostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Y es lo que concluyen cuando ustedes leen el versículo 42 que dice, y decían a la mujer, porque la mujer fue y corrió diciendo a la gente del pueblo, les decían, ¿no será este el Cristo? Me dijo todo lo que soy, lo que he vivido. Y al final en el 42 dicen, miren lo que dicen, y decían a la mujer,
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Cristo. Yo quiero y deseo que ustedes tengan una comprensión de qué está diciendo el texto, de qué está diciendo la Biblia, del propósito que tiene Juan. Jesús no es un simple sabio, maestro o rabino, no es un simple hombre que fue crucificado en una cruz, es el Cristo, es el Señor, es el Dios, Rey eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y el omega, es el bendito, el eterno, y que ustedes le adoren de esa misma manera, que vivan para Cristo, que Él sea su Señor, su Dios, la razón por la que existen, por la que viven, por la que se levantan cada día, por la que van a trabajar cada día. No es porque quiero sacar a mis hijos, es bueno el propósito, pero la razón principal es Dios. Es Dios la razón de mi vida, es el Señor la razón por la cual respiro, por la cual camino cada día. Ustedes saben, si les preguntamos, ¿qué es lo más importante para ti? Pues Dios es lo más importante, pero lo demuestras con tus actos, con tus hechos. Este pueblo rechazado, porque esta mujer le dijo a la mujer, se me hace, perdón, le dice a la mujer 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ellos sabían, ellos lo esperaban. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Como les dije, era algo sorprendente. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, yo sé que ustedes dicen, hermano, pero yo no sé evangelizar. Claro, pero ustedes lo están viendo acá con Jesús. Jesús está entablando una conversación tan normal con una mujer. Así como ustedes pueden entablarla con su vecina, con su familiar. Y simplemente Él está causando una conversación hacia sí mismo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él, porque la mujer les había dicho, este es el Cristo. Hermanos, cuando ustedes van a evangelizar o vamos a evangelizar, a compartir el mensaje del Señor, ustedes pueden hacer todo el mayor esfuerzo para ser entendidos, para ser claros. Pero el trabajo de convertir a las personas lo hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ustedes sean responsables, ustedes y yo seamos responsables de hablar de Cristo a las personas, de hablar del Señor a otras personas, de decirle, hay una fuente de vida eterna, hay una luz que puede ayudarte en estos momentos, hay algo por lo cual podemos orar. Esta mujer le dijo, ¿no será este el Cristo? Hay muchas formas de evangelizar. Pero evidentemente ser claros con el mensaje de Cristo. No es simplemente dar trataditos, folletos, no es simplemente contarles su testimonio, no es simplemente darles comida a los que no tienen, es anunciar el mensaje de Cristo, hacer un llamado al arrepentimiento, mostrarles el camino y la condenación, inclusive, como lo hizo Jesús, exhortarles de su pecado. Él le respondió, dice el versículo 31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, se decían, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La siega es la cosecha. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega.
Hermanos, quizá las personas que ustedes les prediquen no van a venir a la iglesia. Puede que sí. Si no lo dicen, si no le hablan, nunca lo van a saber. Pero si no lo hacen, pues habrán perdido esa oportunidad. Porque va a haber personas con las cuales les vamos a predicar, les vamos a compartir, y va a ser una siembra. Y quizá otro va a cosechar. Por eso es que tenemos que esforzarnos. Uno de los compromisos que teníamos o que establecimos en el pacto de membresía era ese: poder apoyar a la expansión del Evangelio de Jesucristo. Y la bendición que ustedes tienen, el gozo que ustedes tienen, la llenura que ustedes tienen, la pueden recibir más personas. Porque ese es el mandato que el Señor nos da: id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué nos enseña todo este pasaje? En primera instancia, la enseñanza principal es que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el que estaban esperando. Tenemos muchas más enseñanzas. Podemos entender que no tenemos que rechazar a las personas por su condición, por su comportamiento. Claro, no los vamos tenemos que llevarlos al arrepentimiento. Pero es tener misericordia de las personas menos favorecidas. No es que ese es bien borracho, no es que ese es marihuana, no es que esa es una mujer como la samaritana. Tenemos que hablarles. Aprendemos también que Dios busca gente o adoradores genuinos, que adoren en espíritu y que lo hagan en verdad. Y nos enseña también que así como este pasaje, el terreno está blanco ya, está preparado para la siega. El trabajo de predicar a las personas, ¿a quién creen que les toca? A todos nosotros. Yo lo hago y a veces debiera hacerlo más, pero debemos hacerlo juntos. Entonces, este texto termina diciendo con lo que leímos hace rato, dice: creyeron en el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Cristo. Entonces, hermanos, tomemos conciencia. Alguna vez nosotros fuimos como la samaritana, estábamos perdidos. Y si alguno dice: yo sigo igual de perdido, Dios también hoy ofrece el agua que salta para vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Vamos a confiar en Cristo. Vamos a esperar en sus palabras. Y vamos a actuar, que no quede solamente en la emoción del momento, de leer a la samaritana, de ver. Porque créanme que muchas veces va a haber gente que nos va a rechazar y gente que nos va a aceptar. Gente que va a decir: no, es que están... Pero orando, Dios abre puertas. Pablo decía y pedía oración que Dios abriera puertas para la predicación y el avance del Evangelio. Así que, hermanos, vamos a orar y ustedes también oren. Clamen al Señor. Padre nuestro, Dios del cielo y Dios de la tierra, tú que eres soberano y que de tu grande amor y misericordia nos has traído la luz de tu palabra, y podemos reconocer nosotros abiertamente que tú eres nuestro Dios y que Jesús, tu Hijo, es nuestro Salvador. Es el Cristo eterno y santo que vino a la tierra, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de maldición, muerte de cruz. Tú le exaltaste hasta lo sumo y le has dado el nombre que es por sobre todo nombre, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble que Jesucristo es el Señor. Padre, por favor, hoy vivifica nuestras mentes, todos los que estamos aquí, todos, mi Señor, por favor te lo ruego. Los que no han venido y son nuestros hermanos, los que están
en ese proceso de creer, Señor, ayúdanos, mi Señor, a mostrar la compasión, a mostrar la misericordia, a hacer, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer, a esperar el regreso, a seguir cantando y seguir anunciando a la fuente de la vida eterna. Padre mío, te lo ruego. Y por favor, permítenos que nosotros también vengamos en ese arrepentimiento si hemos pecado contra ti en muchas formas, de muchas maneras. Ayúdanos a que todos los pecados salgan a la luz, mi Señor. A veces nos da vergüenza, y cierto, Señor, nos avergonzamos. Pero Dios, ayúdanos a exponerlos ante tu presencia, a reconocer nuestra condición, a volvernos a ti de toda nuestra mente, fuerza, de todo nuestro corazón, Señor, a saber que hay gente que no te conoce, Señor, y que viven tan terriblemente, en tantas terribles destrucciones, en fornicaciones, adulterios, pleitos, contiendas, chismes. Y cuando tú has venido, Señor, y has mandado a tu iglesia a hacer discípulos, pero tu iglesia no ha estado haciendo lo que debe hacer. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente y corazón esté siempre impregnada por ese deseo de evangelizar, de predicar, de compartir tu nombre, de hablar de Cristo, de no avergonzarnos, mi Señor. Por favor, a los jóvenes, conviértelos, mi Señor. Afirma tu palabra en ellos. Hazles ver la luz de tu palabra. Por favor, te ruego por los niños también, que ellos vayan comprendiendo en base a su conocimiento, a su capacidad, quién tú eres, Padre mío. Por los adultos, mi Señor, por los matrimonios, por los adultos mayores. Padre, te necesitamos. Tenemos tanta gente tan cercana a nosotros que no te conoce y que podemos comenzar orando por sus almas, que tú les transformes, que les salves, que les lleves tu palabra. Quizá no seamos nosotros quienes alcancen. Quizá no seamos nosotros los que vamos a cosechar, pero otros lo harán, Señor. Así sea que sembremos o cosechemos, mi Señor, permítenos ser parte de la labor y de entrar a tus campos, mi Señor, y de saber que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y obramos, mi Señor, que envíes obreros a tu mies, Padre. Gracias te doy, por favor, que nosotros podamos, Señor, tanto identificarnos con la samaritana, como también con esa urgencia que ella puso, porque en cuanto, Dios mío, ella entendió quién era el que le hablaba, ella salió corriendo y sin decir nada más, ella expresó: no será este el Cristo. Ayúdanos a tener esa misma actitud de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. No me ayudan a aprenderlo. Bueno, vamos a orar, no sé qué hora sea.